Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Creo que fueron lindos tiempos esta semana en la reunión casera, compartiendo acerca de lo que es la vida de Pablo y lo que estaba viviendo en este momento. Era, para mí por lo menos, era inevitable pensar en lo que estaba Pablo viviendo en estos momentos de su vida. El apóstol Pablo, habiendo entregado toda su vida por la causa del evangelio, ahora estaba en una cárcel fría, en una cárcel sola, en situaciones muy difíciles. Alguien en la reunión casera, por ejemplo, decía: ¿y será que ahí tenían baño? ¿Vieron la foto que les envié? No sé si se las envié a todos, pero la envió Diego, yo la reenvié a muchas personas. Pero esa es la cárcel donde Pablo estaba. La cárcel se llamaba la cárcel Mamertina. Y ahí era donde él estaba, en ese calabozo frío. ¿Había baño en esa cárcel? No había baño. Ellos tenían que hacer sus necesidades ahí mismo. Y era un momento muy, muy cruel, ¿no?, para la vida de una persona. Pero más allá del momento difícil que estaba viviendo Pablo, él no está quejándose, ni está teniendo ese sentido de tener pesar de él mismo, que le llamamos autoconmiseración. Es decir, él no está aquí haciéndose la víctima ni creyéndose la víctima porque está en una cárcel que realmente pues muchos podrían estar teniendo esa actitud, quejándose, diciendo: todo lo que yo hice por la causa del Señor y mire cómo Dios me paga, todos mis años entregados, mi vida entregada, sacrificando muchas cosas y mire dónde estoy ahora. No, nada de eso. Pablo no tiene la intención aquí de victimizarse, porque él tenía algo muy claro. Lo escribió en una de sus cartas y dijo lo siguiente: para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Es decir, que él estaba esperando su patria celestial. Lo que cantábamos en estas canciones nos estaba recordando mucho a lo que es el cielo, a lo que es estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Y cantábamos: no, es que el mundo no es nuestro hogar, nosotros somos peregrinos aquí. Bendito sea nuestro Dios. Bendecimos a nuestro Dios porque es siempre fiel. Y la dicha que nos da, y esa dicha, ese gozo y esa alegría que nos da por ser salvos, por tener esa esperanza de vida eterna, es la alegría que tenemos nosotros al pensar que vivimos con el Señor y que vivimos para Cristo. Esa era la dicha y el gozo que tenía Pablo. Sí, hay un momento de mucha tristeza para Pablo, de mucha aflicción, de mucha nostalgia, como se ve en esta carta, porque él iba a morir, pero en medio de esta carta hay mucha alegría y mucho gozo y mucha felicidad también, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque nos permite tener ese gozo en medio de las aflicciones. ¿Recuerdan cómo terminó el texto de la semana pasada? Dice ahí 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿A quién le escribe? A Timoteo, amado hijo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le desea a él? Gracia, misericordia y paz. O sea, Pablo entiende muy bien y él está muy claro en su mente: la paz que yo puedo tener en este momento, en medio de este calabozo frío, sucio, solitario, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz que ¿quién da? Que Dios da. Él lo escribió también en Filipenses, ¿recuerdan? Por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con acción de... Y el producto de eso, de ir al Señor en acción de gracias, con oración y súplica, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento. Y esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cuántas personas estarían en la misma paz y la misma tranquilidad que estaba Pablo en medio del calabozo. Él está con una paz que sobrepasa todo entendimiento y por eso le dice a Timoteo, Timoteo, en medio de las situaciones difíciles, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue la siguiente sección, versículos 3 al versículo 7. Versículo 3 al versículo 7. Dice así Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces? Y miren que, recuerden, Pablo está al final de su vida, ya sabe que va a morir. ¿Qué es lo que va a intentar hacer Pablo acá? Intentar volcar en Timoteo todo lo que Pablo considera que le hace falta decirle a Timoteo. Y una de esas cosas que Pablo ve en este texto es que Timoteo, ¿qué le pasa? Según los últimos versículos, ¿qué le pasa a Timoteo? ¿Está cómo? ¿Qué está pasando en su vida? Puede ser que Timoteo está un poco desanimado. ¿Cuántos se han desanimado en la vida cristiana? ¿Todos? Uy, yo también, sí, todos, creo yo. ¿Qué nos hace desanimar muchas veces? Las situaciones, las aflicciones. Pero aquí hay algo importante. Recuerden que Pablo, aunque está en una cárcel, él no está pensando en él. ¿Qué está pensando Pablo? ¿En quién está pensando Pablo? ¿En qué está pensando Pablo? Pablo está pensando ni siquiera en Timoteo en primer lugar. Pablo está pensando en algo más allá. ¿Qué es? En la iglesia, en el plan de Dios, en que Pablo va a morir y bueno, con Pablo no se puede acabar todo. La iglesia tiene que seguir. Timoteo está ahí, pero podría morir y con Timoteo no se puede acabar todo. ¿Qué tiene que pasar? Seguir. Pero Pablo sabe que Timoteo es una pieza clave y al parecer Timoteo, el desánimo que se ve aquí es en cuanto a una negligencia en su vida espiritual o una negligencia en cuanto al desarrollo de sus dones espirituales en la vida de la iglesia. Por eso le dice que ¿qué haga? Que prenda el fuego, ¿no? ¿Cómo fue que el hermano José creo que dijo un día? Atice era, ¿no? Atice, ¿qué significa atice? El carboncito ese que se está apagando, ¿qué haga? Dele aire para que él agarre fuerza. Uno puede ver en las palabras de Pablo un amor muy grande por Timoteo, y ese amor tan grande por Timoteo y por la obra del Señor va a llevar a Pablo a exhortar a Timoteo. Aunque esta es una carta que tiene mucha nostalgia por ser la última carta del apóstol, uno ve aquí claramente que él tiene un punto fijo. Voy a exhortar a Timoteo todo lo que más pueda porque necesitamos que este muchacho, que este hombre se fortalezca, se afirme, porque la obra de Dios tiene que seguir creciendo. ¿Y la obra de Dios cómo crece? Hermanos fieles, iglesias fieles que van desarrollándose, que van creciendo para impactar la vida de otros, para que la iglesia y el plan de Dios continúe a las generaciones siguientes. Entonces él entiende esto muy claramente. Entonces lo que va a hacer Pablo acá, y es el título que le puse yo a esta predicación, el título es Animando a la Fidelidad. Animando a la fidelidad. ¿Qué va a hacer Pablo aquí con Timoteo? ¿Lo va a qué? ¿A animar a qué? A la fidelidad. Mantente fiel. Y fidelidad significa constante a través del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor venga o hasta el día que el Señor te lleve. El creyente está llamado a ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Qué triste y doloroso cuando vemos a personas que no siguen.
ya no siguen, no continúan. Quizás el mundo, si era su hogar, quizás el mundo fue más atractivo. Es más, miren que Pablo cuando escribe esta carta, y ya lo vamos a ver más adelante, dice que alguien lo ha desamparado siguiendo a este mundo. Y el nombre que aparece ahí es el nombre de un hombre que se llama Demas. ¿Demas me a qué? Desamparado, amando ¿a quién? A este mundo. Y qué triste, porque para la obra de Dios, lo decíamos en la reunión casera, en la obra de Dios ninguno de nosotros somos indispensables. ¿Qué significa que ninguno somos indispensables? Que sin nosotros la obra de Dios puede ¿qué? Continuar y sin ningún problema. Ninguno somos indispensables, pero sí en la obra de Dios todos somos necesarios. Esto es algo que nos llama la atención porque Dios necesita de alguien o de algo, y como pensamos y conocemos a Dios y lo vemos en la palabra, no, Dios no necesita de nadie porque Dios es todopoderoso. Pero la forma como Dios diseñó su plan para llevar su nombre y que toda la tierra le adore es a través de personas, es a través del ser humano. Y Dios diseñó su plan de tal forma que Él necesita del ser humano para que su obra siga creciendo, es decir, de nosotros como creyentes. Ahora, todos sí somos necesarios en la obra del Señor, todos somos necesarios en la obra del Señor, pero ninguno de nosotros somos ¿qué? Indispensables, pero sí somos necesarios. Así fue como Dios lo diseñó. ¿Por qué el crecimiento del creyente y el desarrollo de los dones? Porque somos necesarios en la obra del Señor. ¿Por qué Pablo se enfoca en Timoteo para que Timoteo sea animado a la fidelidad? Porque Timoteo era un hombre necesario en la obra del Señor. Entonces todos somos ¿qué? Necesarios. Y eso es también algo para pensar y para reflexionar, porque nuestra vida muchas veces no muestra mucha fidelidad, pero el Señor le dijo a Timoteo, Pablo en la primera de Timoteo le dijo, el Señor me ha puesto por fiel, o me ha tenido por fiel para ponerme ¿en dónde? En el ministerio. Entonces sí es una realidad de que no somos indispensables, pero todos somos necesarios, y por eso la importancia de que la palabra de Dios siga animándonos a mantenernos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Matías lo predicó hace un mes. Firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, ¿qué les hace pensar que somos necesarios en la obra del Señor? ¿Qué les hace pensar? Somos necesarios en la obra del Señor. ¿Qué les hace pensar eso? Cada uno de ustedes es necesario en la obra del Señor. Yo soy necesario en la obra del Señor. Lo que no debe pasar es que se enorgullezca, ¿no? Sin Dios, sin mí, Dios no puede. No, eso no debería pasar. Sí puede. Dios tiene la forma de demostrarle a uno que sí puede hacerlo sin uno. Pero, ¿qué le hace pensar que cada uno de nosotros somos necesarios en la obra del Señor? Por acá alguien dijo, me desafía a mantenerme fiel, a cuidar mi vida, a ser fortalecido, a buscar al Señor. Y eso es lo que va a hacer Pablo aquí con Timoteo. Vamos, Timoteo, ánimo a la fidelidad. Ánimo a la fidelidad. Entonces aquí la frase que puse ahí es: ¿a qué apela Pablo para animar o afirmar a Timoteo? ¿A qué apela Pablo para animar o afirmar a Timoteo? ¿A qué apela? Él va a decirle tres cosas para que él sea animado o afirmado. En primer lugar, Pablo apela a la conciencia limpia. ¿Listo? A la conciencia limpia. Versículo 3 y versículo 4. Pablo apela a la conciencia limpia. A la conciencia limpia. Leemos ahí el versículo 3 y el versículo 4. Nos dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Con qué? ¿Con qué? Con limpia conciencia. Lo primero lo que Pablo le va a decir a Timoteo para que él se anime y se afirme él va a apelar a su limpia conciencia, la de Pablo, de que sin cesar
me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, para llenarme de gozo. No se sabe en qué momento fue este o si fue en varios momentos en los que Pablo tuvo que ver a Timoteo como, dice acá, ¿cómo estuvo Timoteo ahí con Pablo cerquita? Llorando, estuvo llorando. Un hombre como Timoteo, los hombres no lloran. No hay más mentira que esa. Que seamos un poquito más difíciles de llorar de pronto. Hay otros más sensibles que otros, pero hay una sensibilidad que Dios puso en nuestro corazón. Y en este momento Pablo está recordando el momento en el que Timoteo estaba llorando. Algunos piensan que fue el momento en el que ellos dos se desprendieron, se separaron, y Pablo en ese momento fue hacia, hacia Troas y ahí fue encarcelado. Piensan que ese momento en que Timoteo tenía que ir hacia otro lugar, tenía que seguir su ministerio en Asia Menor, y puede ser que ese haya sido el momento en el que Pablo recuerda a Timoteo llorando porque el cariño que tenían entre el apóstol y Timoteo era muy fuerte y Timoteo seguramente estaba llorando. Pablo tiene clara esa imagen, ese cuadro en el que Timoteo está llorando y lo que dice Pablo a Timoteo es: yo estoy anhelando ¿qué? Anhelando verte. Pero lo que me anima toda esta escena, todo este cuadro, es que al acordarme de tus lágrimas, lo que hago yo siempre es orar por ti. Entonces aquí Pablo apela en primer lugar a la conciencia limpia, a la conciencia limpia. Ahora, ¿cómo se tiene una conciencia limpia? ¿En qué está diciéndole aquí Pablo? ¿Qué compone esa conciencia limpia? Bueno, lo primero que encontramos acá es que Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Bueno, Pablo no es un hombre orgulloso que quiere sacar sus cartas y decir: miren todo lo que yo he hecho. No, muy lejos de eso. Solamente que Pablo está intentando animar y afirmar a Timoteo. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que su servicio, el servicio a Dios, se ha hecho con una limpia ¿qué? Conciencia. Bueno, hay que servir al Señor con una limpia conciencia. Esa palabra servicio significa ministrar. Cuando hablamos de la palabra ministrar, no es nada raro. En los contextos carismáticos y pentecostales esa palabra ministrar está mal utilizada. Pero la palabra ministrar, ¿qué significa? Servir al Señor, ministrar al Señor. Pablo ha tenido una vida de servicio prácticamente que intachable. No significa que Pablo sea perfecto, porque Pablo ha escrito en muchas de sus cartas: yo estoy luchando con esto, yo lucho con mi carne, lucho con mi pecado, hay un aguijón en mi carne que el Señor puso para que no me enorgullezca sobremanera. Entonces no estamos hablando que Pablo sea perfecto, y lo que Dios busca del creyente no es perfección, pero sí una vida de servicio fiel, y esa vida de servicio se va a ver también manifestada con una limpia conciencia. La palabra limpia conciencia, o esas palabras limpia conciencia, nos hacen pensar en libre de responsabilidad que lo acuse. Libre de responsabilidad que lo acuse. Es decir, Pablo dice: no hay nada en mi conciencia que me acuse. ¿Por qué? ¿Porque Pablo es perfecto? No, obviamente. Pero Pablo sí ha mantenido una vida de buscar la santidad, de buscar batallar contra su propio pecado, de tomar medidas radicales contra el pecado, y él ha batallado contra sus pecados a tal punto que ha tenido la victoria sobre esos pecados, sobre muchos de ellos. Entonces Pablo dice: la limpia conciencia, libre de responsabilidad de culpa, va a venir de una vida que batalla y lucha contra su pecado. La palabra limpieza significa libre de responsabilidad de culpa. Entonces acá Pablo dice: miren, ¿sabes qué, Timoteo? Lo que me da la autoridad para animarte a ti, para exhortarte a ti, es que tú sabes que yo he mantenido mi ministerio con una limpia conciencia, con una limpia conciencia, una vida limpia, buscando la santidad. Acá en otra versión dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Ahora, eso de la conciencia es algo interesante, porque la conciencia es algo que ¿quién solamente puede ver?
Solamente Dios puede ver. Yo no puedo decir, yo aquí estoy viendo la conciencia de Diego, ¿cierto? Y Diego está ahí con la conciencia, está limpia, ¿cómo está? No, no se puede ver la conciencia. Entonces, Pablo no está diciéndolo aquí en mentiras. Él está siendo inspirado por Dios y la palabra de Dios es verdad. Y él pone en su, como su autoridad, su vida de limpieza y su vida de buscar la santidad, pero él está diciendo, miren, Dios sabe que yo sirvo al Señor y he servido con limpia conciencia. Eso es lo que le daba la autoridad para exhortar y para animar a Timoteo. Ahora, ¿qué más le daba autoridad? ¿Qué más le daba autoridad en la que él dice, miren, la conciencia limpia se ha manifestado de esta forma? Lo que dice aquí el texto es, versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, sinceramente, con una limpia conciencia he servido, pero con una limpia conciencia, libre de culpa, también te digo a ti, estoy orando por ti. ¿En qué momentos? De noche y de día. Hay que tener amor por una persona para estar orando por esa persona noche y día. ¿Alguna vez usted, obviamente no está diciendo que no hacía nada más, ¿no? Entonces Pablo se metía ahí a un cuarto y oraba noche y día. No está diciendo eso. Pero constantemente, continuamente en su pensamiento, ¿quién estaba? Timoteo. Constantemente, continuamente en su pensamiento estaba Timoteo. Y cuando Pablo se acordaba de Timoteo, constantemente allá en esa cárcel, ¿qué hacía? Oraba por Timoteo. ¿Alguna vez usted ha orado por una persona noche y día o constantemente o continuamente cada vez que se viene a su mente esa persona? Sí, estas semanas yo he estado orando continuamente por varias personas. Gaby nos decía el miércoles que predicó en Los Hombres, hay que orar, hay que interceder más por nuestros hermanos, por aquellos que se entregan al pecado. Hay que orar por ellos. Y Pablo le está hablando, tengo autoridad porque mi conciencia está limpia y una de esas formas en la que manifiesto esa conciencia limpia es orando por ti, de noche y de día. Lo que Pablo está aquí diciéndole es que incesantemente él está mencionando a Timoteo en sus oraciones. Es decir, jamás lo olvida en sus oraciones. Eso es una parte muy importante de la vida del creyente y de la vida de la iglesia. Pablo es un hombre de oración. ¿Recuerdan lo que le dijo a la iglesia en Tesalónica? Le dijo que oren sin qué. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Y Pablo es una muestra de un hombre entregado también a que su pensamiento estuviera enfocado en hacer oraciones largas y oraciones cortas por las vidas de personas. Ahora, nosotros queremos muchas veces que personas cambien, ¿cierto? Que cambien su comportamiento, que cambien sus decisiones, que cambien su forma de pensar. Bueno, ¿a qué anima Pablo? ¿A qué anima Pablo a que haga un creyente por otro que quiere ver cambios en su vida? ¿A qué? A orar, a orar. Pablo le está transmitiendo todo su discipulado a Timoteo y le está diciendo, recuerda Timoteo, lo que tienes que hacer tú incesantemente por otros es ¿qué? Orar, orar. Parece algo tan sencillo, pero es una práctica que nos cuesta tanto. Parece algo tan simple, pero es una práctica que nos cuesta tanto, aún en el diario vivir, en nuestro caminar diario. Para uno en el semáforo y se recuerda a alguien y ¿qué debería hacer? Orar. Y está en el trabajo allá estresado y le viene alguien al pensamiento y ¿qué debería hacer por esa persona ahí? Orar, orar. Pablo le está diciendo, la limpia conciencia, mi vida entregada por ti con algo que no me reprocha, se muestra también en la forma en la que yo estoy entregándome a la vida de oración por ti. Entonces, ánimo, Timoteo. Timoteo, ánimo. Esa entrega en oración le daba a Pablo la autoridad, sin cesar, incesantemente, constantemente está Pablo orando por Timoteo.
sin cesar me acuerdo. Y la palabra me acuerdo es te menciono. Con mi voz te menciono, con mi pensamiento constantemente te estoy mencionando en mis oraciones. Ahora, un deseo genuino de entregar la vida por el otro también le daba esa autoridad, también viene de una conciencia limpia, un deseo genuino de entregar la vida por el otro. Miren lo que dice ahí en el versículo, 4. Dice, deseando qué? Verte, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Cuando Pablo le dice a Timoteo que desea verlo, ¿es algo genuino o no? Es algo muy, muy genuino que sale de su corazón, eh, que viene de un deseo de entregar su vida por su hermano y de acompañar a su hermano en ese crecimiento, en esa vida espiritual. Entonces eso le daba también autoridad a Pablo. Su limpia conciencia venía acompañado de un deseo genuino de ver crecer a Timoteo. Esa palabra deseo, cuando dice ahí deseando verte, nos da a entender que él desea con vehemencia o anhela estar viendo a Timoteo. Y bueno, seguramente en una situación como esa en la que él está en la cárcel, si usted estuviera en la cárcel, ¿a quién desearía ver? Sí, piénselo ahí rápido. Dice, no, no quiero ver a ese ni en pintura, nada. Ni en la cárcel desearía. ¿A quién desearía ver si usted estuviera en la cárcel? Y regularmente usted desearía ver a alguien que ama mucho, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos en Cristo. Para Pablo, pues Pablo no se menciona que haya tenido una familia, ¿no? Él se había hecho eunuco por el reino de los cielos. Sí, se había hecho eunuco por el reino de los cielos, pero no se menciona una familia de Pablo. ¿Pero quién era su familia? Su familia eran los hermanos, su familia era la iglesia. Él no tenía muchas personas más que la iglesia, se convierte en la familia. Entonces, un deseo genuino por entregar la vida por otro le daba también autoridad. Eso hace parte también de la conciencia limpia. Pero también está el gozo genuino de compartir con el hermano, le daba autoridad. Miren lo que dice ahí. Hay un gozo genuino de compartir con Timoteo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de ¿qué? De gozo. La palabra llenarme, estar completamente lleno de gozo. Y bueno, Pablo quiere seguir compartiendo ese gozo que le produce estar al lado de su amado hijo Timoteo. Esa relación entre hermanos en Cristo se había fortalecido tanto que cuando Pablo estaba con Timoteo, ¿de qué se llenaba? De gozo, de alegría. Dice alegría, un estado de regocijo o de felicidad. ¿Qué trae gozo a la vida de Pablo? ¿Estar con quién? Con Timoteo y con sus hermanos en Cristo. Aquí específicamente a Timoteo. ¿Qué trae gozo a la vida del creyente? ¿Estar con quién? Con sus hermanos en Cristo también. ¿No les pasa? Llegan a la reunión casera y ¿cómo sale uno? Alegre, exhortado, apaleado, sí, seguramente, pero ¿cómo sale? Contento. Va uno y comparte con algún hermano, algún almuerzo. Ahí está una persona que nos invita a almorzar hace como 2 semanas. Quiero que vaya a almorzar, quiero que esté con la familia y que vaya a almorzar. ¿Y por qué esa persona quiere estar compartiendo con sus hermanos en Cristo? Porque eso le produce ¿qué? Gozo, alegría, felicidad. Qué lindos momentos que pasamos juntos, sinceramente. Yo estoy pensando todos los momentos que nosotros hemos vivido en tantas partes, todos juntos en casas, y digo, qué bendición poder tener esos momentos, porque esos momentos nos llenan de mucho ¿qué? Gozo. Hoy le decía a una persona, ¿y cómo les fue ayer en la reunión de jóvenes? Me dijo, bien, recordó viejos tiempos, me dijo, sí, fue muy lindo. Fue algo de mucha alegría, porque esto de compartir entre hermanos es algo que nos llena de ¿qué? De gozo. Aun cuando muchas veces ese compartir no es tan fácil, tenemos que exhortarnos, ¿cierto? Pero compartir con los hermanos en Cristo es una bendición.
es una felicidad que el Señor produce de compartir con el pueblo de Dios, con mis hermanos en Cristo. Entonces aquí un deseo genuino por entregar la vida del otro, un gozo genuino de compartir con el hermano, todas estas cosas le dan autoridad. Eso hace parte de tener esa conciencia limpia que busca las cosas del Señor, que vive en santidad. Eso le da autoridad a Pablo para animar a Timoteo. Hubiera sido muy triste y muy terrible que Pablo no hubiera vivido nada de esto con Timoteo y le hubiera dicho, estoy gozoso y estoy anhelando reunirme contigo, pero nunca estaba. Estoy anhelando reunirme contigo, pero cuando estaban juntos era una tristeza de Pablo y como, ya cuando se va a acabar que venga Timoteo, que rápido se acabe este tiempo para que se vaya rápido para su casa. Y después Pablo le escribe a Timoteo, no, estoy triste porque no te puedo ver, pero quiero verte, al acordarme de tus lágrimas me lleno de gozo. Hubiera sido algo realmente no genuino, pero le daba a Pablo la autoridad de animar a Timoteo apelando a su conciencia limpia, porque todo esto que está escrito aquí es genuino en la vida de Pablo y Timoteo. Pablo se había entregado por Timoteo. Pablo tenía gozo al estar con Timoteo. Pablo le daba gozo solamente recordar a Timoteo, y Pablo cada vez que podía en sus oraciones, ¿qué hacía? Mencionaba a Timoteo. Cuando uno piensa en todo esto y anima esto a la iglesia, dice, hay muchas cosas en las cuales tenemos que crecer. El compartir con los hermanos, un deseo genuino por ver a mi hermano crecer, una conciencia limpia que va a ser trabajar contra mi propio corazón y mi propio pecado para que esas relaciones sean también genuinas. ¿Qué estorba la relación entre creyentes y en la iglesia? ¿Qué la estorba? El pecado mío, mi amargura. Hay algunas veces uno en la mentira de su corazón dice, por ejemplo, cosas como, es que me está dañando el corazón. Bueno, no es que alguien le está dañando el corazón, es que usted mismo se está dañando el corazón. ¿Por qué? Porque no perdona, porque no deja pasar por alto la ofensa, porque no entiende las cosas desde la perspectiva de Dios, porque se deja llevar por sus sentimientos. Entonces, ¿alguien le daña el corazón al otro? No, nadie le daña, no hay nada externo que dañe el corazón mío. Lo que dice Dios en su palabra es que del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras. Entonces, ¿de dónde sale el daño del corazón? De mí mismo. Si yo no controlo mi pecado, yo soy el que voy a dañar el corazón, no otra persona. Otra persona puede decirme algo que de pronto me ofende. Si yo no la perdono, yo soy el mismo que daño mi propio corazón. Entonces esa frase suena muy con dolor, pero realmente quien daña el corazón es uno mismo al no frenar su pecado. Pablo es un hombre que ha trabajado su corazón, que tiene un deseo genuino por sus hermanos. Entonces acá, esa conciencia limpia es la que Pablo apela para animar a Timoteo. Y él está diciendo, todo esto, Timoteo, que yo te estoy diciendo acá y que yo he vivido contigo, es lo que tú tienes que vivir para que la obra del Señor siga, aun cuando yo esté ya en la presencia del Señor. Bueno, en la segunda cosa, ¿a qué apela Pablo para animar, afirmar o fortalecer a Timoteo? Y apela Pablo a su fe genuina y a su fe transmitida. A su fe genuina y a su fe transmitida. Pablo tiene aquí una convicción. La convicción de que Timoteo es una persona creyente en Cristo Jesús. Si es una persona creyente en Cristo Jesús, entonces Timoteo tienes que portarte a la altura. Ya lo habíamos visto en la primera de Timoteo, pero tienes que portarte a la altura, pero miren, apela a su fe genuina y a su fe transmitida. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria ¿qué? La fe no fingida que hay en quién, en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti. Aquí saben que es muy lindo pensar en el trabajo que hacen las mujeres en la vida de sus hijos y de sus nietos también. Cayó justo hoy el día que es el día que se celebra el día de ¿qué?
aunque bueno, tiene un trasfondo ahí medio raro también todo este Día de la Mujer. Pero bueno, en fin y en general, podemos pensar que aquí vamos a hablar de dos mujeres fieles. A ver, ¿dónde están las mujeres? ¡Qué bendición nuestras mujeres! Si usted tiene una mujer a un lado y es su esposa, dígale gracias, mi amor. Si usted tiene una mujer a un lado y es su hija, perdón, su mamá, dígale gracias, mami. Si usted tiene una mujer a un lado y es su hermana, dígale gracias, hermana, por ser mujer. Madres y abuelas, si tiene a su abuela aquí al lado, dele gracias a Dios por esas mujeres también. Pero ¿a qué va a apelar Pablo aquí en este punto para animar y fortalecer a Timoteo? A su fe genuina, a su fe genuina. Pablo le va a recordar a Timoteo que él es creyente en Cristo Jesús. Entonces aquí lo que aparece en primer lugar dice una fe no fingida. La palabra fingida significa sincera, genuina. No es solamente algo que se está mostrando pero que no es real. Es una fe genuina, es una fe sincera, es una fe sincera. Ahora Pablo le va a decir, miren, en primer lugar, quien transmitió esto a ustedes, a ti Timoteo, perdón, quien transmitió esto a ti, fue tu abuela Loida y tu madre Eunice. No fue Pablo el que le transmitió en primer lugar esta fe a Timoteo. ¿Fue quién? La mamá y la abuela. Ellas se menciona que prácticamente lo que se cree es que mamá y abuela llegaron a confirmar su salvación cuando Pablo llegó a Listra, ellos eran de Listra, en su primer viaje misionero y predicó allí. La abuela y madre de Timoteo tenían una fe genuina en el Salvador que tenía que venir. Lo que se cree es que pues ellas no sabían que el Salvador ya había venido, hacía unos años que ya el Salvador había venido, había muerto, había resucitado, pero ellas como buenas judías, creyentes, genuinas, ellas se salvaron como se salvan todas las personas en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Creyendo en Jesucristo como su Salvador, temiendo a este Dios poderoso y maravilloso y dándole gloria. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellas eran judías genuinas y estaban confiando en que el Salvador venía y que ese Salvador iba a hacer ese sacrificio. Ellas eran salvas por haber confiado en ese sacrificio de Cristo en la cruz antes de que pasara. Ellas no sabían que ya había venido Cristo. Lo que hace Pablo prácticamente cuando llega ahí a Listra y habla con Eunice y con Loida es afirmar todas esas convicciones, enfocarlas. Jesucristo ya vino, démosle gracias al Salvador, y ellas enfocarse en su salvación. Entonces Pablo encuentra aquí, reconoce que en Eunice y en Loida hay una fe genuina, hay una salvación genuina que le transmitió a su hijo y nieto. Y eso es una bendición porque lo que vamos a ver en 2 de Timoteo es que Pablo, más allá del valor que tiene que Timoteo haya caminado junto a él muchos años de la vida, realmente Pablo entiende que la labor en la vida del hogar, en el área espiritual, es quizás mucho más grande que ponerse al lado de hombres muy fuertes y firmes en la fe. El valor que tiene el hogar y la vida espiritual transmitida desde el hogar es quizás mucho más importante que lo que le pueden transmitir grandes hombres de Dios a una persona. Y eso es algo maravilloso, porque Dios diseñó su plan a través de las familias. Y las familias tienen que ir muy enfocadas en transmitir una fe genuina a sus hijos. ¿Cómo se transmite una fe genuina a los hijos? No es solamente que yo les estoy diciendo lo que Dios dice, es que yo les estoy ¿qué? Mostrando con mi vida que yo creo eso que les estoy enseñando. Si yo les enseño una cosa, pero al final hago otra, no se les va a poder transmitir una fe genuina. Es una fe más bien distorsionada, es una fe que solamente es una fe de palabras. Pero acá la familia cumple un rol fundamental en el plan de Dios.
Y por eso es que la familia, en cualquier edad que tengan, no es que solamente con hijos pequeños o con hijos jóvenes o con hijos ya grandes, en cualquier momento de la vida de la familia tiene una responsabilidad: transmitir una fe genuina a sus hijos, a su entorno, a su familia, una fe genuina, una fe que no es fingida, una fe que es sincera, en donde realmente hay una salvación. Dios está obrando a través de esa salvación y esa salvación se está viendo con frutos dignos de arrepentimiento. El llamado del creyente y de las familias no es solamente a enseñar la palabra, es a vivir la palabra. Y cuando una familia vive eso, entonces ahí es cuando se va a poder transmitir una fe genuina a los que están alrededor. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: mira, tú no puedes dejar a un lado, Timoteo, todo lo que lo que han hecho muchas personas por ti, muchas personas. Lo que se cree y lo que dicen los comentaristas es que seguramente la abuela y la mamá de Timoteo ya estaban muertas, ya habían fallecido, ya ellas ya no existían más. Es lo que se piensa, que ellas ya no estaban, pero una persona no puede dejar a un lado todo lo que otras personas invirtieron en su vida. O sea, uno puede pensar, cuando una persona toma unos pasos de rebeldía, de alejarse del Señor, está despreciando una cantidad de personas que invirtieron en su vida y que fueron fieles, y que oraron por ellos, y que estuvieron al lado de ellos para caminar con ellos. Una persona está despreciando eso. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú no puedes despreciar algo, Timoteo, que es una realidad que no se puede esconder. ¿Cuál es la realidad? Que tu abuela y tu madre te transmitieron las verdades y los principios de la palabra de Dios. ¿Vas a dejar que las aflicciones quiten todo ese trabajo que una abuela y una mamá fiel hicieron en tu vida? ¿Vas a dejar que las preocupaciones, el pecado, el temor haga a un lado y menosprecies todo eso que ellas invirtieron en ti? Eso es muy egoísta, Timoteo. Eso es muy egoísta. Tienes que pensar en que una mamá fiel y una abuela fiel te transmitieron las verdades de la palabra de Dios, y tú tienes que honrar eso, porque estoy seguro que en ti está esa fe genuina. Qué triste cuando alguien desprecia toda esa inversión en la vida de una persona. Yo cuando les comentaba alguna vez, cuando pienso en cuando conocimos al Señor como nuestro Salvador ahí en la casa, núcleo familiar, pienso las personas que invirtieron en mi vida. En primer lugar, mis padres no solamente enseñándome, sino transmitiéndome con su vida los principios, siendo fieles, las disciplinas espirituales que yo veía en ellos, el cultito familiar que yo no quería porque me interrumpía la Copa Libertadores de América, pero siendo muy firme mi papá en hay que ir donde hay que ir. No puedes ir a la escuela de fútbol si es el sábado en la tarde porque hay reunión de jóvenes. No puedes ir a un partido de fútbol el domingo en la mañana porque es la iglesia. Con mucha firmeza, transmitiéndome y mostrándome con la vida que tenía que ser fiel al Señor. Pero aparte de ellos hay una cantidad de personas alrededor que, si me pongo a hacer la cuenta desde la iglesia del Tunal hasta todo este recorrido, hasta este punto, incluyéndolos a ustedes también, porque ustedes están transmitiéndome a mí también una vida de fidelidad, digo, ¿cómo podría en un momento, pienso, y Dios me guarde de eso, pero cómo podría en un momento apartarme del Señor y botar a la basura toda la inversión que todas estas personas hicieron en mi vida por amor al Señor? Qué tragedia tan grande, qué dolor tan grande. Es muy egoísta de mi parte, sería menospreciar todo eso que hicieron tantas personas para que yo pueda ser un hombre fiel al Señor. Mi familia, mi esposa, que invierte en mi vida cada día con sus oraciones, con sus exhortaciones, con sus enseñanzas, con su fidelidad misma. Entonces uno piensa acá, Pablo está apelando a Timoteo, en primer lugar, a una conciencia limpia, en segundo lugar, a su fe genuina y a la fe que le transmitieron otras personas. No puede ser, Timoteo, un hombre que en este momento flaquee,
hay toda una serie de testigos atrás tuyo que invirtieron en tu vida y estoy seguro que esa fe no fue una fe hipócrita, una fe falsa, sino que es una fe genuina. Estoy seguro, dice Pablo ahí a Timoteo, convencido sería la palabra. Estoy convencido de que en ti también está esta fe. Entonces, de aquí la importancia de una vida genuina como padres y como familiares. Bueno, acá pone un peso en el corazón de Timoteo y espero que también esté poniendo un peso en sus corazones, ¿no? Hagan memoria de todas las personas que invirtieron en ustedes en su vida espiritual. ¿Ya hicieron memoria? Ahí rápidamente, yo sé que no se puede poner a todas esas personas, pero hagan memoria de todas las personas que invirtieron en su vida espiritual y que en este momento invierten en su vida espiritual. Bueno, pensando en ellos y pensando en que ustedes no tienen una fe genuina, no fingida, hay que vivir una vida de fidelidad al Señor. Y en tercer lugar, a lo que Pablo va a apelar, en primer lugar a una conciencia limpia, en segundo lugar a una fe genuina y transmitida, y en tercer lugar a la responsabilidad que ha recibido. ¿Listo? Pablo le va a recordar a Timoteo, tú has recibido una responsabilidad en frente también de testigos, yo como testigo, un ministerio que el Señor te dio, unos compromisos que tú hiciste públicamente. A veces uno piensa, qué fácil es olvidarse de los compromisos que uno hace, ¿no? Estaba escuchando esta semana, no me acuerdo qué era lo que estaba escuchando. Ya, estábamos ayer en la reunión de pastores y alguien decía la necesidad de hacer actas en cada una de esas reuniones de pastores. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de hacer actas y que quede escrito? ¿Por qué? Porque se nos olvidan las cosas. Y porque no, pero yo nunca dije eso. Bueno, acta número 556. Aquí el pastor tal dijo eso. Ay, yo no me acordaba. Ay, yo como que no lo consideré así. Bueno, digamos, no sé, a veces es como triste pensar en que tenemos que firmar algo para pensar que ese compromiso es serio. Que cuando nosotros tomamos una responsabilidad y se la decimos y nos comprometemos en frente de todos nuestros hermanos aquí al frente, después esas cosas se nos olvidan. Ya no, perdón, en ese momento sí era así, pero ya no es tan así, ya no es lo que pensaba. No, es que en ese momento y esos compromisos que uno hace en frente de la iglesia del Señor se desvanecen, se van, se olvidaron. Por eso es que ahora firmamos pactos, ¿no?, de membresía, para que cuando se le olvide yo tenga que sacar la hoja desafortunadamente y tristemente y decirle, esos fueron los compromisos que usted hizo. Nadie lo obligó a eso, usted lo hizo en frente de sus hermanos. Nadie le dijo y lo obligó a estar acá. Usted tomó la responsabilidad y tomó el deseo y voluntariamente estuvo acá, tomó varios cursos y hizo unos compromisos y aquí está su compromiso. Hay algunos que dicen, uy, menos mal que yo no firmé nada todavía. No importa si firmó o no firmó, ahí está agarrado en su corazón y el testigo es Dios y sus hermanos. Si quiere no firme nada, pero su responsabilidad tiene que ser firme ante el Señor. Y aquí Pablo le va a exhortar a Timoteo en cuanto a esto. Dice el versículo 6, por lo cual, cláusula de resultado, como resultado te aconsejo que ¿qué? Ya te doy mi ejemplo, ya tienes el ejemplo de tu abuela y de tu mamá y todo lo que eso ha implicado, mi corazón hacia ti, me entrega hacia ti, tu fe genuina, tu vida de creyente, entonces, por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Parece que que Timoteo está un poquito acobardado. Sí, parece que Timoteo está un poquito cobarde. Digamos que sería entendible, ¿no? Pablo está en la cárcel. Están persiguiendo a todos los cristianos en el imperio. ¿Tendría usted un poquito de cobardía? Sí. Dice, no, yo hasta la cruz. Pilas porque de pronto el gallo canta. Y puede ser que sí, pero
Bueno, yo espero que nunca llegue una persecución como esa de acá. Desafortunadamente, la persecución prueba muchas cosas y muchos corazones. Pero es entendible que Timoteo esté un poquito acobardado. Es entendible, no es justificable. Ya le está diciendo Pablo, no es justificable. Es más, el compromiso del creyente, cuando uno dijo sí a Cristo, le está diciendo, yo voy a ser fiel hasta cuándo, hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Bueno, 2 o 3 están dispuestos a morir por Cristo. Y así es, y así es. Es un poquito entendible que Timoteo esté acobardado, sí, pero no es justificable en ninguna forma. Timoteo ha hecho un compromiso con Dios de fidelidad hasta la muerte. Entonces Pablo apela aquí a la responsabilidad que ha recibido Timoteo. Aquí la palabra te aconsejo, ven que dice ahí, por lo cual te aconsejo, la palabra consejo realmente se traduce como hacer recordar. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí es, mira, Timoteo, te voy a refrescar un poquito la memoria, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, te voy a refrescar un poquito la memoria. En primer lugar, tienes que avivar el fuego. ¿Por qué le dice Pablo que tiene que avivar el fuego? ¿Por qué? Pues porque el fuego no está avivado. ¿Qué significa? Que está un poquito apagado. O sea, si yo le digo, hermano, aviva el fuego y hay una llama gigante, pues no sería como muy lógico. Pero aviva el fuego porque se está apagando. O sea que sí, Timoteo estaba apagado. Timoteo estaba desanimado. Timoteo estaba atemorizado. Timoteo estaba acobardado. ¿Normal? Sí, normal. Son sensaciones, cosas, sentimientos que son normales del ser humano y más con el pecado, más normales. Pero no se puede quedar en ese estado. Tiene que salir de ahí. No le puede dar paso a sus sentimientos para tomar decisiones. No se puede quedar desanimado. No se puede quedar apagado. Tiene que salir de ahí pidiéndole ayuda al Señor, recordando todo lo que Dios ha invertido en su vida a través de personas, recordando que tiene una fe no fingida, recordando que hay personas que han entregado mucho para que usted esté en este momento, recordando su salvación y salir de ese momento. Aviva. O sea, y vean que este verbo avivar no es un verbo pasivo. Significa, no es que espere a que alguien me avive. Bueno, si usted necesita eso, hermano, yo agarro uno de esos cositos y empiezo a darle aire. A ver, hágale tranquilo, que aquí hay varios que podemos darle aire. Pero el verbo no está diciéndolo así. No está diciendo que yo tengo que esperar a que alguien avive en mí eso, sino que le está diciendo un verbo activo. Tengo que poner la determinación de avivar esto. Yo tengo que generar eso en mi corazón. Y bueno, acompañado de la gracia de Dios, que es el que nos está impulsando. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Miren esta frase de este comentario que encontré aquí. Cuanto más abundantemente ha recibido Timoteo la gracia de Dios, sí, abundantemente ha recibido el favor de Dios, más debe esforzarse por progresar cada día. Por progresar, por crecer. Hemos sido bendecidos por la gracia de Dios en muchas formas, sí, entonces esforcémonos por crecer, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No puede haber una negligencia en la vida del creyente. Ánimo, hermanos, ánimo a la fidelidad. Entonces acá, lo que Pablo le está diciendo, el don, está hablando del ministerio, de todo lo que recibió Timoteo en su vida, es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Cuando una persona se descuida en su vida espiritual, en el ministerio que desarrolló, que el Señor le dio, ese ministerio podría quedar en peligro de ser extinguido si no quitamos lo que está estorbando eso en nuestro corazón y vamos adelante en una vida de crecimiento, esforzándonos por el crecimiento.
Acá, en otro comentario que encontré, dice, Pablo no duda de la existencia de la verdadera fe de Timoteo, ya lo acabo de decir, hay una fe genuina, pero él desea que aquella fe sea puesta en un ejercicio activo. Parece que Timoteo se ha hecho algo, y la palabra que pone este hombre es negligente, por estar quizás tanto tiempo, no sé, alejado de Pablo, o por un pecado que está dejando anidar en su vida, ese temor, esa vergüenza que es pecado, a anidarlo ahí, consentir el pecado, se está enfriando, Timoteo. No seas negligente con lo que Dios te dio. No seas negligente con tu vida espiritual. Deja de estar sacándole excusas a todo, deja de estarle echando la culpa a cada persona o a cada situación. Deja eso, ya la negligencia. Deja de ser perezoso en cuanto al ministerio que recibiste del Señor. Vamos a avivar, vamos a avivar. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Es natural muchas veces en nuestro pecado que descuidemos nuestra vida espiritual, nuestro ministerio en la iglesia del Señor, nuestro ministerio en la vida familiar. Parece a veces que es algo natural que lo descuidemos. Y dice este comentarista que muchas veces va acompañado de pereza, de pereza. Y Satanás trabaja continuamente para extinguir todo lo que es de Dios en nosotros. Esta frase es tremenda, esa sí pónganla en todos los estados de WhatsApp si quieren. Dice así, y Satanás trabaja continuamente, incesantemente, para extinguir todo lo que es de Dios en nosotros, incesantemente. O sea, Satanás está como con un extintor, si quiere verlo así. Ahí hay un buen dibujo para los niños. Satanás está con un extintor, agarrando el extintor para apagarle todo lo que usted tiene de Dios. Todo. Y si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, lo va a pagar. Lo va a pagar. Pablo le está diciendo, cuidado con la negligencia. Está apelando a la responsabilidad que Timoteo ha recibido. Recuerda el compromiso público. Ya se lo dijo en primera de Timoteo. Recuerda la imposición de manos que hicimos en frente del presbiterio cuando te ordenamos al ministerio pastoral. Recuerda porque eso lo hiciste en frente de muchas iglesias que dijeron sí y aprobaron eso. Entonces este compromiso no es un compromiso como el que uno hace en cualquier lado. Es un compromiso con Dios a través de su iglesia local en el que uno está con claridad y enfocado en cumplir con lo que Dios me llamó a hacer. Bueno, también le dice, recuerda el poder de quien viene. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Nos dio Dios espíritu de cobardía? No, entonces la cobardía es un pecado. ¿Sí? La cobardía es un pecado. La cobardía por el Señor es un pecado. Entonces recordar que el poder viene de Dios. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio ¿qué? Un espíritu de poder, de amor y de dominio. Pero Dios recuerda, el poder de quien viene de Dios. Entonces la cobardía, y la palabra cobardía ahí es la palabra timidez. Esa cobardía que me lleva a la timidez, como a esconderme, ¿no? Dios no nos dio un espíritu de eso. No le tememos al hombre, le tememos a Dios en primer lugar. Y recuerda el poder o la capacidad. Esa palabra poder significa capacidad. Muchas capacidades Dios le dio al creyente. Entonces recuérdalo, Dios te dio eso. Vive para eso. Anímate a seguir fiel. Sino de dominio propio o de sano juicio, dice ahí también. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí ha hablado en primer lugar a Timoteo, lo exhorta a Timoteo a moverse activamente y hacer la obra del Señor con mucho valor, porque Dios no quiere que desempeñe su oficio en una forma fría, sin vigor, sino que prosiga adelante con energía, con pasión, sin temor, confiando en la eficacia del Espíritu Santo. Entonces, termino con este párrafo acá de un último comentario que dice así:
Querido hijo Timoteo, combate o pelea con esa tendencia tuya de tener temor, le está diciendo Pablo a Timoteo. El Espíritu Santo que ha sido dado en ti y a mí y a todo creyente no es un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de disciplina personal. Benefíciate de ese poder, sin límites, que nunca falla, y proclamarás la verdad de Dios, de ese amor inteligente y con propósito, y darás consuelo a los hijos de Dios hasta el punto de visitarme en la cárcel romana. Además, benefíciate de la siempre necesaria disciplina personal, autocontrol, dominio propio, sano juicio, donde la disposición de una mente sana en acción, y librarás la batalla de Dios contra la cobardía, tomando tú la iniciativa. Tomando tú la iniciativa. Acuérdate de tus compromisos. Acuérdate de la fe de tu abuela y de tu misma fe. Y acuérdate de mí entregado por ti con todo mi corazón para que tú crezcas.